corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Muy buenos días para todos ustedes, que el Señor les continúe bendiciendo en esta nueva mañana de hoy, martes 7 de noviembre del año 2023. Y como siempre, estamos con todos ustedes, con el ánimo, compartiendo un mensaje, una palabra de Dios para todos ustedes en esta nueva mañana de hoy. Es inevitable vivir problemas. Es inevitable tener problemas. Jesús dijo en una ocasión: en el mundo tendréis aflicción. Y en eso Jesús no se equivocó. Por eso, mientras estemos en el mundo, no podemos desviar los problemas, las pruebas, las crisis. Es necesario pasarlas y no las podemos evitar. Y el problema no son las crisis. El problema no son quizás tu necesidad, o el problema no es lo que tú tengas. El problema es cómo lo ves y cómo lo enfrentas aquí en la tierra. ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿Cómo los vemos a ellos? Por eso, en esta mañana, este devocional lo hemos titulado: Tu problema, ¿cómo lo ves? Tu problema, ¿cómo lo ves? Y para esto quiero invitarte a 1 Samuel capítulo 17, versículo 33 al versículo 37. 1 Samuel capítulo 17, versículo 33 al verso 37. Dice la palabra del Señor: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Tu problema, ¿cómo lo ves? Encontramos aquí a David, un muchacho joven, prácticamente un muchacho de 16 años, un muchacho que se había dedicado a la profesión de cuidar ovejas, a pastor. Y encontramos que fue a dejar un encargo de su padre a sus hermanos, y estaban en plena guerra contra los filisteos, Israel contra los filisteos. Y miramos que los filisteos tenían un hombre grande, gigante. Era Goliat. Y muchos conocen esa historia. El gigante Goliat contra David, el pequeño hombre de Israel. Y hay una cosa importante que David nos enseña acerca de los problemas. Y es: los problemas te agobian, o los problemas no te agobian, de acuerdo a cómo los veas. Para Saúl, en el versículo 33, Saúl dijo: tú no puedes, porque eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Saúl tenía miedo, el pueblo de Israel tenía miedo, porque miraban a Goliat como el gigante, como el guerrero, como aquel problema que no eran capaces de solucionar. Para ellos, él era un gigante imposible de vencer. Para ellos, no les importó que ellos fueran el pueblo de Dios, que él fuera el ungido y escogido de Dios. Para él, Goliat era un gran problema que no podían solucionar. Pero para David lo ve distinto. David dice: este filisteo incircunciso, este filisteo podrá contra nosotros, que ha provocado los escuadrones de Israel. A este filisteo Dios lo va a entregar, así como entregó el león, el oso. Dios lo va a entregar hoy.
Y David ve diferente el problema. David no tenía temor, David tenía valentía en esos instantes, porque para él este hombre, por muy grande, por muy experto en guerra, por muy grande que fuera el problema de Israel, para él era simplemente un ser humano. Para él no se comparaba con el poder de Dios. Para él no era capaz de enfrentar a los escuadrones o al pueblo de Dios. Para él, Goliat no podía enfrentar a Dios. Él lo miraba como simplemente un filisteo incircunciso. Yo hoy te quiero preguntar, tu problema, ¿cómo lo miras? ¿Cómo lo ves? ¿Como ese gigante imposible de vencer? ¿Como ese gigante que es imposible quizás de tomar? ¿O como lo vio David? Un hombre común y corriente, un hombre pagano, un hombre que desafió a Dios, que tenía y que iba a ser vencido. Y el mismo David, cuando se enfrenta, le dice: hoy Dios te entregará tu cuerpo, tu cabeza, y tu cuerpo lo daré a las aves de los cielos, a las bestias de todo ese campo, y te cortaré la cabeza, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Porque para David era más grande Dios que su problema. Y nuevamente te pregunto, ¿cómo ves tu problema? ¿Cómo lo ves? ¿Como ese gigante imposible de vencer, así como lo miraba Saúl? ¿O como David, que a pesar de no ser experto, de no tener armas, de no tener experiencia, Dios estaba con él y él estaba seguro y miraba ese problema como pequeño, como mínimo? Porque David sabía que iba a tener la victoria. ¿Cómo ves tu problema? Yo hoy te quiero invitar para que te animes, confíes en Dios. No sé qué estés pasando, no sé cuál es tu prueba, tu problema, pero el problema no es que estés pasando por él, el problema es tú cómo lo ves. Yo te invito para que confíes en Dios y veas al Dios grande que profesó David, al Dios que le dio la victoria y al Dios que te va a dar la victoria hoy a ti. Hoy te invito para que creas y confíes en Él, porque Dios está contigo, porque ese filisteo incircunciso que te está desafiando no va a poder, porque ese problema que tú tienes no va a poder contigo, porque Dios está contigo. Cree en Jesús, cree en Él, porque Dios está contigo, no lo olvides. Permíteme orar por ti en esta linda mañana. Padre, gracias por tu palabra. Oro, Señor, por todos aquellos que estén peleando una batalla, Señor. Que hay un problema, un gigante desafiándolos en estos instantes, Señor. Que estén agobiados, atemorizados. Que estén, Señor Dios, quizás cansados y no puedan luchar más. Tú eres el que batalla por nosotros. Ayúdanos a tener la vista que tuvo David. No ver como hizo Saúl un gigante, sino ver un filisteo incircunciso, un pequeño problema que tú puedes solucionar. Oro por todas las necesidades, Señor. Si alguno está cansado, si alguno necesita fortaleza, si alguno necesita paz, si alguno necesita provisión, si no hay alimento en su casa, si alguno necesita una restauración en su hogar, si alguno necesita que tu mano poderosa lo toque y lo sane, Señor, hoy te pido que escuches esta oración en esta mañana y que tu presencia esté con ellos, Señor Dios. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, porque tú nos oyes y tu presencia está con nosotros, Señor. Muchas gracias por compartirnos esta palabra el día de hoy. Señor, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No olviden compartir este devocional con todos sus contactos. Compártalo, hágalo viral, compártalo con todo el mundo. Compártalo en tus redes sociales, compártalo en tu WhatsApp, compártalo. Recuerda, a través de este devocional tú puedes ayudar a alguien, puedes compartir el Evangelio del Señor. No olvides que estamos para esto aquí en la tierra, para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y también no olvides, si necesitas oración, si necesitas un consejo, si necesitas una ayuda y en algo podemos ayudarte, llámanos, escríbenos a nuestro teléfono
Recuerda, estamos para servirte en el día de hoy. Y si no te has suscrito, suscríbete. Apóyanos como iglesia. Apóyanos. Si tú quieres que los devocionales te aparezca una notificación, apóyanos, suscríbete. Dale clic a suscribirse, dale clic a la campanita para que lleguen las notificaciones de cada devocional. No olvides que estamos de martes a viernes compartiendo un mensaje de la palabra del Señor. Yo te agradezco por tu apoyo. Te agradezco por estar observando este video. Y yo deseo en esta mañana que la gracia y que la paz y que el amor de Dios esté con todos ustedes. Que el Señor los bendiga en este nuevo día. Dios los guarde. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy.